Estamos estudiando el libro de Marcos. Estamos en capítulo 6, donde veremos la ejecución de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Fue un profeta de Dios a la nación de Israel con el llamado de anunciar la venida del Mesías. Él es el único profeta que tenía este llamado, anunciar la venida de Jesús. Y su mensaje fue para preparar a Israel a recibir el Mesías, Cristo Jesús. Isaías profetizó acerca de la venida de Juan y su parte en el plan de Dios para rescatar el mundo. Y vemos esto en Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Está hablando de Juan el Bautista. Y Jesús dijo acerca de Juan en Lucas 7, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que él, que Juan el Bautista. Y sabemos de eso también, que Juan bautizó a Jesús antes de que Jesús empezara su ministerio público. Entonces, en capítulo 6 de Marcos vamos a empezar en versículo 14. Y vamos a leer primero hasta versículo 16. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Pero al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. En estos versículos vemos que Juan ya está muerto. En los próximos versículos veremos las circunstancias que guiaron a su muerte. Pero versículo 14 dice que las noticias de las obras y palabras de Jesús han llegado a oídos de Herodes en Galilea. Herodes aquí refiere a Antipas, quien era hijo de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Herodes el Grande fue el Herodes cuando Jesús nació. Es el Herodes que quería matar todos los niños de edad de 3 y por abajo en Israel, en Belén. Antipas es uno de sus hijos. Pero después de la muerte de Herodes el Grande, Roma, que gobernaba sobre Israel, dividió jurisdicción de Israel entre los 4 sucesores de Herodes, sus hijos. Y Antipas gobernó sobre la región de, vemos aquí, Galilea y Perea. Ahora, el hecho que Herodes Antipas se preocupa pensando que Juan el Bautista ha sido resucitado, demuestra su conciencia culpable por la muerte de Juan.
Algunos, ¿verdad? En versículo 15 decían que Jesús podía ser el espíritu de Elías o algún otro profeta. Pero en versículo 16 vemos que Herodes está convencido que es Juan el Bautista resucitado de los muertos, y él sabe que él es culpable por su muerte. Y el tenso del verbo usado en versículo 16 demuestra que esto es algo que Herodes está repitiendo. Entonces alguien dice, no, eso es el espíritu de Elías. No, eso es Juan el Bautista resucitado de los muertos. No, es otro profeta. No, eso es Juan el Bautista resucitado de los muertos. Esto es lo que está pasando. O vamos a continuar. Vamos a ver las circunstancias que guió a su muerte. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó y fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. En versículos 17 y 18 dicen lo que guió al encarcelamiento de Juan. Es por lo que Juan dijo del matrimonio de Herodes Agripa con Herodías. Ahí necesitamos entender, la familia de los Herodes fue un desastre, marcado por el pecado. Entiende lo que dice aquí. Herodías era la esposa de su hermano Felipe. Y no solo esto, si podríamos ver el árbol de familia de los Herodes, ella también era sobrina de ellos. Entonces, en Lucas capítulo 3 relata que Juan el Bautista estaba predicando
y reprendió el pecado de Herodes por su relación con Herodías y otras maldades. Por eso Herodes lo puso en la cárcel. Pero ¿qué vemos con Juan? Vemos la valentía de Juan. Ahí es obvio. Él no cambió su mensaje por la posición de Herodes. No ve, oh no, eso es el gobernador sobre nosotros, entonces necesito cambiar el mensaje o cómo estoy hablando. Porque es un mensaje fuerte de arrepentimiento. Juan trató el pecado como pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado. Y llamó a cada persona al arrepentimiento. Incluso Herodes. El pecado nos separa de Dios. Eso es cada persona que no tiene una relación con Jesús. Está separado de Dios por medio de sus pecados. Cada persona. Un presidente hasta la persona que la sociedad piensa es más bajo. Es el pecado que nos separa de Dios. Entonces su mensaje era un llamado al arrepentimiento de pecado para volver a Dios. Pero en vez de arrepentirse, ¿qué vemos? Herodes eligió detener a Juan. Es más fácil a ponerlo en la cárcel. Versículos 19 y 20 añade que Herodes puso a Juan en la cárcel también para protegerlo de Herodías. Vamos a leer de nuevo, 19 y 20. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Versículo 20, porque Herodes temía a Juan. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahí Herodías odiaba a Juan por haber reprendido su pecado, porque eso sucedió en público. Él fue predicando y llega Herodes y Herodías, y él hizo eso en público. Y dice, le acechaba y deseaba matarle. Y en griego esto significa que Herodías estaba enfurecida contra él. Y este furor fue creciendo cada día en contra de Juan. Cada vez que ella estaba pensando en lo que sucedió con Juan, su furor fue más y más y más en contra de él. Y que esperaba pacientemente el momento oportuno para tomar su venganza. Esa es la otra cosa. Ella obviamente tenía un plan. Y fue paciente. Pero en versículo 20 aprendemos que Herodes sabía que Juan era un hombre santo, un hombre justo. Esto es decir, un hombre que inocente. Y mientras que estaba encarcelado, Herodes le guardaba a salvo. Es decir, estaba ayudando a Juan con ciertas cosas. Y también dice que Herodes Agripa venía a Juan, ¿para qué? Para escuchar su mensaje, y dice, con ganas. Fue visitando a Juan en la cárcel, escuchando su mensaje. Y es aquí, en versículo 20, que tenemos una buena lección para nosotros hoy en día.
Vemos aquí que Herodes escuchó con ganas el mensaje de Juan. Y sin duda, si está leyendo los evangelios, su mensaje fue un mensaje de ¿qué? Arrepentimiento, ¿verdad? Eso fue su mensaje. Herodes fue atraído el mensaje de Juan. Pero escucha, el problema fue que Herodes nunca respondió al mensaje. Y esa es la cosa, creyente. A veces escuchamos un mensaje en la iglesia con ganas, ¿verdad? Llegamos aquí, estamos listos, tenemos nuestra Biblia abierta, estamos tomando apuntes, estamos escuchando el mensaje con ganas. Pero el problema es después del mensaje, como Herodes no respondemos. No respondemos. Y muchas veces, por la convicción del Espíritu Santo, sabemos que necesitamos hacer, que necesitamos responder. Sabemos que hay una acción que necesitamos tomar, pero no queremos, no respondemos. Ahí Herodes sabía que su unión con Herodías era pecado. No fue una sorpresa de, ¿what? Eso es un pecado. Él sabía. Y que había cometido muchas maldades como gobernador. Juan lo llamó a arrepentirse de sus pecados. El mensaje fue sencillo. Pero en vez de arrepentirse ante Dios, ¿qué vemos? Él siguió en sus pecados y trató de hacer otras cosas como para justificar sus pecados. Como protegió a Juan de Herodías, ¿verdad? Es lo que vemos. Ayudando a Juan con ciertas cosas que él necesitaba. Lo escuchaba y ayudaba en vez de hacer lo que debía de hacer, que era arrepentirse y ¿qué? Y dejar su pecado. ¿Y cuántos cristianos hoy en día son reacios a hacer la cosa que el Evangelio demanda? El Evangelio demanda el verdadero arrepentimiento, el apartarse de sus pecados y seguir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso es lo que demanda el Evangelio. Entonces piensa en su propia vida. Hay cosas que el Espíritu Santo está mostrándolo de que usted necesita arrepentir y apartar. Entonces, responde y hágalo. Hágalo. Pero en vez de eso, ¿qué pasa a veces con los cristianos? Salen con su propio compromiso. Van a la iglesia, ¿verdad? Estoy aquí. Participan en actividades de la iglesia. O sirven en alguna capacidad. Hacen cosas ¿para qué? Para apaciguar su propia conciencia. En vez de qué? De responder al mensaje, arrepentirse y apartar de sus pecados. No están dispuestos a obedecer a Dios y caminar de una manera agradable a
Y esa es la cosa, no podemos agradar a Dios cuando hay pecado en nuestras vidas. Es imposible. Es imposible. No están dispuestos a arrepentirse y apartarse de sus pecados. Se engañan a ellos mismos porque el vivir así no es realmente seguir a Jesús como Señor y Salvador. Cuando recibamos convicción sobre algo en nuestras vidas, debemos arrepentirnos inmediatamente. No espera. Cuando esperamos, estamos dando tiempo al enemigo para trabajar. ¿Verdad? Respondemos inmediatamente. Confesar y abandonar nuestro pecado para poder seguir a Cristo con todo nuestro ser. ¿Y sabe eso? Primero de Juan 1:9 dice que Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Pero es nuestra responsabilidad a venir y arrepentir. Pero siempre nuestro amoroso Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Es buenas noticias. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es Hebreos 12, versículo 1. Pero las palabras y obras no pueden perdonarnos. ¿Saben eso? No pueden. No hay suficientes cosas que podemos decir o hacer para ser perdonados. Nada. Es solo por la sangre preciosa de Jesús. Cuando venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, que somos perdonados. Es por su sacrificio. Bueno, en versículos 21 al 23 vemos que había llegado el día que Herodías esperaba para llevar a cabo su plan para matar a Juan el Bautista. ¿Qué está pasando? Bueno, Herodes había invitado a los de alta posición de autoridad en su región a un banquete lujoso. ¿Para qué? Para celebrar su cumpleaños. Mientras que Herodes y sus invitados se emborrachaban, Herodías manda a su hija a baile ante ellos. Y eso demuestra la inmoralidad de esta familia, ¿verdad? Su danza le agradó tanto a Herodes y sus invitados que él le ofrece a ella cualquier cosa que quería, hasta la mitad de su reino. Él hizo eso. ¿Cómo? En la forma de un juramento. Es algo interesante, porque recuerda en este momento que Herodes era uno de las 4 personas que gobernaban sobre Israel. ¿Bajo la autoridad de quién? De Roma. Entonces, la realidad es que Herodes no tenía un reino para ofrecerle. Pero en el versículo 24 vemos la pregunta que le hace a su mamá. En griego se traduce literalmente: ¿qué debería pedir para mí? Es importante, porque esto indica que ella no sabía el plan de su mamá.
Muchas veces pensamos que ellos estaban colaboradores en eso, pero por la forma, no. Ella estaba pensando en lo que ella quería, posiblemente la mitad de su reino. Pero ¿qué vemos en versículos 25 y 6? Leamos de nuevo. Que su mamá quería la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa de qué? Del juramento. Y, vea esto, de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Ella le pide la cabeza de Juan el Bautista y esta solicitud entristeció a Herodes mucho. ¿Por qué? Porque él sabía que esta petición lo haría el asesino del profeta a quien él temía y respetaba. Él es responsable. Herodes había jurado darle cualquier cosa como una manera de impresionar a sus invitados. Eso fue la cosa, la gente en la mesa, vean lo que estoy haciendo. Pero por su orgullo y su falta de coraje y temor de la crítica de sus invitados, Herodes abandonó el deseo de su corazón de hacer lo correcto y justo en este caso. Los resultados fueron ¿qué? La muerte de un hombre inocente. Entonces podemos entender más versículos 14 al 16 cuando Herodes es convencido que esto es Juan el Bautista resucitado de los muertos, ¿verdad? Porque él sabe, él es un hombre inocente. Escúchame, requiere humildad y coraje el admitir que nos hemos equivocado para así poder hacer lo que debemos. Es esencial. El orgullo es pecado. Y el orgullo nos ciega a la convicción del Espíritu Santo, haciendo el arrepentimiento imposible. En Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice: abominación al Señor es todo el que se altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y también, mientras estudiamos Primero de Pedro 5:5, revestidos de ¿qué? Humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la cosa. Nadie es perfecto. Sorpresa. Nadie es perfecto. Todos pecamos y cometemos errores. Pero tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y corregir nuestras ofensas con quienes han sido afectados. Eso es decir que el hacer lo correcto es nuestra responsabilidad. Nunca leamos en la palabra de Dios que esperamos por la otra persona hacer lo correcto. Es nuestra responsabilidad. Que caminemos
en humildad y reconozcamos inmediatamente cuando pecamos y cometemos errores para arrepentirnos y corregir nuestra falla. Herodes, ahí es increíble, no tuvo el coraje para obedecer el mensaje de Juan, ¿verdad? Visitando a Juan en el cárcel, escuchando el mensaje con ganas, pero nunca tuvo el coraje para obedecer el mensaje de Juan, arrepentirse, pero tuvo coraje para cumplir su necio juramento. En el versículo 27 y 9, simplemente Herodes manda la muerte de Juan y le traen la cabeza de Juan en un plato, y los discípulos de Juan entierran su cuerpo en un sepulcro. Pero vamos a Mateo, rápido, 14, para ver el final de esta historia. Mateo 14. Versículos 12 y 13. Mateo 14, empezamos en versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron, y eso es la parte, y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Después de su muerte, le traen noticias a Jesús de la muerte de Juan. Y obviamente esto entristeció a Jesús. Vea. Versículo 13, Jesús buscó un lugar solitario. ¿Para qué? Eso es para lamentar la muerte de ¿quién? De su primo. Es su primo. Juan fue su amigo y fue su compañero ministro. Él amó a Juan. Pero la próxima semana veremos que Jesús no puede tener tiempo a solas porque una multitud lo sigue. Y entre uno de los más famosos milagros de Jesús, lo que demuestra en realidad acerca de nuestro Señor, que siempre fue enfocado en otros. Si sabemos si alguien ha perdido un querido, es normal dar a esa persona tiempo para lamentar, ¿verdad? Pero lo que veremos es el amor de nuestro Señor para la humanidad. Pero creo que el mensaje para nosotros hoy es claro. Dios quiere que entendamos que la necesidad que tenemos de arrepentirnos y alejarnos del pecado. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo podemos hacerlo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y también, vea, por nosotros que estamos en Cristo, 2 Corintios 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida vieja, vida pecaminosa ha sido dejado en el pasado. Nuestra nueva vida está en Cristo. En Colosenses 3 dice que estamos escondidos en ¿quién? En Cristo. Cristo es nuestra vida.
No podemos permitir que nuestro orgullo o ego nos detenga de hacer lo que es correcto. Arrepentir, ¿verdad? Y apartar de nuestros pecados. En el poder del Espíritu Santo, podemos con nuestras palabras y acciones, ¿sabe eso? Agradar el corazón de nuestro Dios. Podemos hacerlo. Y no hay nada mejor que el vivir para nuestro Dios, porque así vivió nuestro Señor Jesús, para agradar al Padre. Juan 8, 29. Terminamos aquí. Juan 8, 29. Jesús dijo: el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. ¿Por qué? Y eso es la clave. Porque siempre hago lo que le agrada. Que caminemos en los pasos de nuestro Señor, siguiendo su ejemplo, que siempre hacemos lo que agrada el corazón de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por su palabra, por esta historia, para enseñarnos la importancia de arrepentir y apartar de nuestros pecados. Que no podemos aferrar a ciertas cosas en nuestra vida o ciertos pecados en nuestras vidas, porque sabemos que nuestro Señor y Salvador murió por todos los pecados. Todos los pecados clavó a nuestro Señor en la cruz. Y si el deseo de nuestro corazón es verdaderamente agradar su corazón, debemos apartar de nuestros pecados, para vivir la vida que tú tienes para nosotros, lo que es la mejor vida. Señor, ayúdanos. Señor, a dejar nuestros corazones y vidas ante ti para inspeccionar. Y Señor, con las cosas que tenemos convicción, que dejamos estas cosas ante ti en arrepentimiento, porque queremos caminar de una manera que agrade su corazón. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.